East Angles fue una vez un gran reino anglosajón. Los reyes vivieron y fueron enterrados en gran esplendor. También fue una época brutal. Solo podemos adivinar los detalles de sus vidas y muertes, ya que sus historias no sobrevivieron a la Edad Oscura. Con una excepción, la extraordinaria historia del valiente rey Edmund. Hubo muchos mártires cristianos dispuestos a morir por sus creencias. Sin embargo, no muchos lograron infligir su venganza más de 100 años después de su asesinato. Y yo soy el documentalista, y esto es La venganza del rey. Fue en el 855 cuando Edmund se convirtió en rey de East Angles. Su reino estaba bajo amenaza constante de invasión y Edmund tuvo que luchar para mantener su tierra y posición. Un día, en 869, un líder vikingo llamado Ingvar y sus guerreros invadieron el reino de East Angles. Los vikingos destruyeron una de las ciudades y la gente estaba muy asustada. El rey Edmund convocó a su ejército y fue a la guerra. Los sajones lucharon duro, pero las fuerzas vikingas eran grandes y los derrotaron. El rey Edmund fue hecho prisionero. Ingvar insistió en que Edmund le sirviera y se inclinara ante los dioses vikingos. Edmund sabía que, si se negaba, la pena sería una muerte particularmente espantosa. Sin embargo, Edmund era un hombre religioso y se tomaba muy en serio su compromiso con Dios. Se negó valientemente. En una mañana fría de noviembre, el rey Edmund fue conducido a un campo en Hegeliston. Los guerreros derrotados miraron horrorizados a su rey golpeado, atado a un árbol, disparado con flechas y decapitado. Los espectadores comentaron más tarde que al pobre Edmund le habían disparado con tantas flechas que parecía un erizo. La cabeza del rey fue arrojada a los matorrales del bosque de Hegeliston. Los guerreros sajones que habían sobrevivido a la batalla buscaron la cabeza de su rey para poder darle un entierro apropiado, pero no pudieron encontrarlo. Justo cuando los hombres tristes y derrotados estaban a punto de rendirse, fueron alertados por los gritos de un animal. En la espesa maleza había un gran lobo gris. El lobo vigilaba la cabeza del rey. Con la muerte del rey Edmund, East Angles se sumergió en la batalla, ya que tanto daneses como vikingos atacaron. Sin embargo, durante este tiempo de gran agitación, el rey Edmund no se quedó callado, porque un número de eventos milagrosos comenzaron a ocurrir. La gente vio visiones del rey muerto y varios enfermos fueron curados de sus enfermedades. La gente local, incluso algunos de los colonos vikingos, visitaban su tumba para inspirarse en tiempos difíciles. Pronto se corrió la voz de los notables milagros relacionados con el rey mártir. Los restos del rey fueron llevados a la ciudad de Bury St. Edmunds en el año 903 y un santuario fue dedicado a San Edmund. Sin embargo, el evento más milagroso aún no había ocurrido. San Edmund llevaba muerto más de 100 años cuando, el 3 de febrero del año 1014, los testigos vieron cómo se produjo un milagro. Los monjes registraron en su diario que se les unió un visitante imponente pero no bienvenido. El nuevo rey Sweyn Forpert había llegado recién conquistado Inglaterra.
El rey tenía la intención de saquear el tesoro tanto del rico santuario de San Edmund como de la propiedad de sus nuevos súbditos anglo-orientales. Sin embargo, antes de que pudiera empezar, de repente apareció una visión de San Edmund y comenzó a regañar al rey por su opresión del pueblo inglés. La aparición del rey muerto durante mucho tiempo resultó electrizante para los presentes, incluso los monjes. A pesar de su creencia en el poder milagroso de su santo, se quedaron sin palabras. Sweyn Forkbeard, sin embargo, se mantuvo en calma. Su arrogante respuesta claramente no era el tipo de comentario que el santo esperaba y carecía de respeto por los valores ingleses, pues Edmund estaba furioso. El santo irrumpió en Sweyn, levantó el brazo y le dio un golpe de tal fuerza que el rey invasor murió en pocos momentos. Así que Edmund había logrado, como santo, lo que no había sido capaz de lograr en su vida: la derrota de un rey invasor, poniendo fin a la tiranía de Sweyn hacia los ingleses. 100 años después de su muerte, finalmente pudo vengarse de su tratamiento anterior a manos de los vikingos. La derrota de Sweyn fue solo uno de los milagros atribuidos a Edmund a medida que su fama crecía. En el año 1050, una mujer muda llamada Alfget fue en peregrinación al santuario de San Edmund, donde afirmó haber recuperado milagrosamente su habla. En agradecimiento, dedicó su vida a mantener el santuario ordenado. Otros vieron visiones o consultaron al santo antes de ir a la guerra, al igual que muchos de los primeros reyes de Inglaterra. Otros vieron visiones o consultaron al santo antes de ir a la guerra, al igual que muchos de los primeros reyes de Inglaterra. Sin embargo, Edmund fue el primer y verdadero santo patrón de Inglaterra. Yo soy el documentalista y esto fue La venganza del rey. Saludos especiales para Emilio Jiménez y el grupo de García Naranjo en Lima, Perú. Gustavo Gámez Insunza, Ricardo Rodríguez, Eddie Lidia y su hijo Kevin de Perú, Angie Uribe, Juan Gabriel Clavijo Barrios, Day Gray, Alejandro Martínez, Claudio Pelus, Put que lo lea, Fernando Olivares, Lady Barrera, Dinamark Francis Carden, Montserrat del Carmen Hernández Vidal, Eric Habana, Daniel Pérez Leonides, Eder Rodríguez, Neno Fresh, Jerry Andrés Galicia, Kevin Fernando Campoverde Gamboa, Florín Samuel, José Rafael Granje Fuenmayor, Rubén Calle, Timmy Luna, Ivonne Martínez, Carlos Daniel Lozano Lucas, Tatú Arge, Cruz Ramírez, Toas WTF, Damián Duore, Patricia LG, Airsoft Henry, Víctor López y APUC Castillo. Gracias y hasta la próxima. Hola, yo soy el documentalista y quiero invitarte a disfrutar de el mejor canal del mundo canino, Veneno. Contenido sobre el mundo canino, razas, comparaciones, datos interesantes. Si eres un amante de los perros, seguramente te va a gustar este canal. Recuérdalo, el mejor canal del mundo canino.